Iniciamos un proceso de ajuste terminales barra direccional, retiramos los guardapolvos y empezamos a ajustar el resorte interno que tienen estos terminales. Aplicamos una fuerza con la prensa hidráulica y de esta manera restablecemos el ajuste del resorte interno con la rótula. Estamos en un proceso de ajuste terminales barra direccional en prensa hidráulica. Iniciamos un proceso de ajuste en topes, yugo, diferencial trasera. Podemos observar el desgaste que tiene. Este desgaste produce vibraciones en su proceso de funcionamiento. En cada uno de los topes realizamos un aporte de soldadura para restablecer la medida original. Con el mototool y un disco en el diámetro del dado, hacemos el proceso de pulido y restablecemos el ajuste dados cruceros. Iniciamos un proceso de eliminar humedad a estos electrodos de aporte aluminio 4043, simulando un horno casero. Con un tubo, colocamos los electrodos en el interior del tubo, aplicamos calor con el oxicorte, elevamos la temperatura y de esta manera aseguramos que antes del proceso de aplicación estén totalmente secos. 300. Inicio un proceso de expansión en el diámetro interno de esta barra perforada para poder instalar el diámetro de un terminal adaptación barra. Bueno, iniciamos un proceso de retirar con oxicorte la soldadura que une este anillo a este housing como tal, porque vamos a hacer un proceso de adaptación. Vamos a adaptar un anillo tipo Eaton, tipo 900, en esta estructura de housing. Empezamos con el oxicorte a remover la soldadura que hace la junta entre el anillo que tiene originalmente y la estructura del eje. Estamos en el proceso de fabricación de un silenciador doble acción. Es silenciador y a la vez resonador. Aquí tenemos, como podemos apreciar, un dispositivo de un ahogo de FTR. Por cualquiera de las dos puntas, entra, sale a la recámara. Aquí está sellada con el ahogo. Se comunica aquí, viene aquí, de aquí pasa acá y de acá sale. Y de lo contrario, quedaría directo por el tubo central. Estamos en un proceso de grateado. Estamos utilizando una grata de copa para pulidora pequeña, 4,5 pulgadas. Esta copa tiene unas cerdas de acero trenzadas. Estamos en un proceso de reparación, cambio tramo chasis, un chasis tipo turbo. Estamos en un proceso de reparación, chasis, grateado, soldadura. Estamos en un proceso de pulido. Estamos utilizando pulidora con disco de desbaste abrasivo en un proceso de reparación, tramo, cambio, chasis. Estaba fracturado el chasis y estamos haciendo ya durante el proceso de pulido del cordón de soldadura. Pulidora con disco de desbaste, puliendo el cordón de soldadura ascendente. Estamos en un proceso de instalación, soporte auxiliar sobre chasis Volco. Estamos aplicando soldadura MIG. Estamos instalando una lámina con sus respectivos dobleces para darle más resistencia al sobrechasis que va unido al chasis de la volqueta como tal. Soldadura MIG, aplicación, soldadura MIG. Estamos asegurando de empares los pernos de esta masa de un eje trasero. Con el tiempo las masas en su punto de ajuste con cada perno
se va perdiendo. La masa en todo su estado sigue estando en buenas condiciones para evitar que en un proceso de montallantas se gire un perno. Colocamos un eje cuadrado de media pulgadas entre las cabezas de los pernos en pareja. Esto nos asegura que en los procesos de montallantas no se gire ninguno de los pernos. Proceso de anclar, de fijar los pernos en masas, ejes traseros. Este es un propulsor caja de velocidad de Fuller. Estamos en un proceso de adaptación. Quitamos la original de 2 pulgadas en diámetro y estamos colocando una estría de 1 pulgada y 3/4. Estamos en un proceso de cambio de bujes, puntas, eje delantero. El proceso lo realizamos porque estamos haciendo el cambio juego kingpin o pin maestro. Cada uno de los bujes con sus diferentes dispositivos los retiramos de su puesto en cada una de las puntas y luego, con ayuda de la prensa hidráulica, instalamos cada uno de los bujes que trae el juego de splinters, juego de kingpin nuevos. Los instalamos todos en su posición con ayuda de la prensa hidráulica. Cambio de bujes, puntas, eje delantero en prensa hidráulica. Cambio de juego de pines o splinters. Estamos iniciando un proceso de darle curva a esta segunda hoja de muelle, la que llamamos segunda de vuelta, para que le dé refuerzo a la principal. Con la misma hoja principal como modelo, calentamos la parte la cual vamos a someter al proceso de curvado. Calentamos a rojo la hoja de muelle y con el martillo maceta curvamos. Proceso de soldadura, aplicamos en este caso soldadura MIG, reparación chasis, cambio tramo, reparación chasis en un camión pequeño al que llamamos turbo. Estamos haciendo un cambio de tramo en forma de triángulo, reparación penca de chasis o chasis, camión turbo. Estamos aplicando soldadura MIG en este caso, en este momento sobre cabeza, soldando las aletas chasis. Estamos realizando un proceso de reparación chasis, camión pequeño al que llamamos turbo. Estamos haciendo un cambio de un tramo de chasis. Estamos aplicando soldadura MIG en este momento, un proceso ascendente. Podemos apreciar que es en forma de triángulo. Estamos en un proceso de reparación penca de chasis o chasis de camión pequeño tipo turbo. En estos instantes estamos aplicando electrodo E7018, calibre 1/8 ascendente. Estamos haciendo cambio de tramo chasis turbo. Iniciamos el proceso de instalación bujes, punta, eje delantero, referencia Forcargo 1721. Con la ayuda de la prensa hidráulica estamos realizando este proceso de instalar cada uno de los bujes en su respectivo lugar en la punta de un eje Forcargo 1721 en prensa hidráulica. Estamos fabricando unas abrazaderas para hoja de muelle, paquete de muelles de 4 pulgadas. Tenemos los diferentes dispositivos fabricados de manera casera en nuestro taller para la fabricación de estas abrazaderas, paquete de muelles 4 pulgadas. Matachos, dispositivos fabricados en casa, prensa hidráulica, fabricación. Iniciamos el proceso de calentar una tuerca punta, speak o piñón de ataque. En los procesos de mantenimiento instalamos trabarroscas en este punto de junta. Cuando vamos a nuevamente hacer un mantenimiento, la llave de impacto con copa de pulgada no nos presta
la función como tal, quemamos el trabarrosca. Iniciamos el proceso de ajuste terminales barra direccional. En la parte superior el terminal trae un resorte con el proceso diario de trabajo. La tapa se va colocando cóncava hacia arriba y el resorte empieza a perder el efecto de presión que ejerce. En la prensa hidráulica ejercemos con mucho cuidado esta presión para nuevamente ajustar esa presión. Iniciamos el proceso de instalación rodillo o valero en piñón de ataque o SPIC en prensa hidráulica. Ejercemos la presión directamente internamente en la pista para no dañar el valero como tal. Colocamos el separador de los valeros, el portarrodillos, ejercemos presión simulando la presión que ejerce la tuerca y revisamos el ajuste. Debe girar suave, sin movimientos